entonces vamos a ver, ya. Veamos entonces algún asunto de las series numéricas. Compartir. A ver, estábamos viendo la serie numérica. A ver, recapitulemos entonces. Pues, esto es lo que hicimos ayer, así que estamos en el contexto. Mira, la serie numérica lo que queremos hacer es, en el fondo, estudiar esta sucesión que está acá. Si tomas una sucesión y comienza a considerar a partir de ella la sucesión que está en verde acá, empieza a sumar de a uno en uno, obtiene una nueva sucesión que se llama la sucesión de sumas parciales. Y entonces la pregunta es si esta nueva sucesión converge. Eso es todo. Queremos estudiar si converge. Entonces, por ejemplo, si tú partes con esta sucesión, tú dices, bueno, ¿qué pasa si a su n fuera 1 sobre n? Entonces yo parto con la sucesión 1, después el otro término va a ser 1 más un medio, después el otro término sería 1 más un medio más un tercio. Fíjate que hay uno suma acá. Bueno, este te da 3 medios, este te da 3 medios más un tercio, y esto nos daría 11 sextos, si no, 9, 11 sextos. Después esos 4 sería lo anterior, le agrego un sumando más. Entonces estoy construyendo una nueva sucesión, un cuarto ahí. Sería 11 sextos más un cuarto, más un cuarto, y eso sería 44 y 11 son, dice, 6 y 44 y 6 son 50 sobre 24. Podemos simplificar acá. Simplifiquemos por 2, 25, 12. Y así sucesivamente. Entonces tú tienes una sucesión S sub n, que se llama la sucesión de las sumas, por razones obvias el nombre sumas. Entonces la pregunta es, ¿será que esta sucesión converge o no? ¿Tiene límite o no? Si tiene límite, vamos a decir que la serie converge. Y si no tiene límite, diverge. ¿Pero qué es la serie? La serie es la idea. Bueno, en algunos casos le llaman a la sucesión esta, le llaman serie. En otro contexto, la serie es la idea. ¿Cuál es la idea? Esta. La idea de la serie es sumarlos todos. De una sola vez. Bueno, si la serie es convergente, si esta sucesión converge, digamos, si ese es el límite de S sub n, ¿sí? Entonces ese límite existe. Entonces aquí uno abusa un poco la notación. Bueno, ¿qué es lo que es el límite? Es el límite de esta sucesión. Entonces uno dice, bueno, S sub n entonces sería, uno escribe de esta manera. Entonces estamos expresando la siguiente idea, de que entonces el límite es, técnicamente, esto que estoy escribiendo, desde el punto de vista de la axiomática de cuerpo no tiene sentido, pero se debe pensar en este sentido. O sea, como que los sume todos. Los puede sumar todos de una vez en este contexto, como una idea de acercarte como límite. Entonces, resulta interesante estudiar este objeto. Lo que hicimos en la clase de ayer, bueno, es para una sucesión B. En tal caso, uno empieza a ocupar una notación, y aquí la notación no debe enredar. Independiente que converja la serie o no, independiente que tiene límite, nosotros vamos a ocupar esta notación siempre. Ahí. Vamos a ocupar esta notación para indicar el estudio de esta sucesión, S sub n. Y uno dice, bueno, voy a estudiar esta sucesión S sub n, y en tal caso, cuando la serie converge, el valor del límite lo voy a anotar de la misma manera, así, se llama la suma. Entonces, esta notación da la idea de que los puede sumar todos, de una sola vez. ¿Ok? Entonces tenemos sus series convergentes y series divergentes. Es decir, sucesiones de sumas parciales que convergen o no. Y lo que hicimos esencialmente en la clase pasada fue dar dos ejemplos importantes donde podemos decir rápidamente si la serie converge o no. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está detrás acá? Aquí, en
El razonamiento es muy parecido con lo que hicimos con la suma de Riemann. No sé si te acuerdas cuando trabajamos la suma de Riemann. Cuando trabajamos la Sí. suma de Riemann, nosotros teníamos formalmente este objeto, f de c sub k delta xk, ¿cierto? La partición, qué sé yo. Pero si yo quería calcular la integral con la suma de Riemann, no me sirve esto. No me sirve eso. Me sirve mostrar, deshacerme de la sumatoria y quedar con una fórmula en la variable n. Porque después me interesa hacer n al infinito. Entonces, el símbolo de sumatoria no es útil, ¿no?, para poder calcular la suma de Riemann. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Fíjate que técnicamente la sucesión de sumas parciales es esta. Desde 1 hasta n de a sub n, ¿sí? Y a mí me interesa estudiar qué pasa cuando n tiende al infinito. Por lo tanto, me gustaría que toda esta expresión se pudiese expresar como una fórmula, depende de n nomás, y estudiar ese límite. Entonces, de alguna manera hay que deshacerse la suma. Ya, de la misma manera como en el caso de Riemann, ¿no? Ahora, los ejemplos que presentamos, uno se puede deshacer de la suma. Y por eso es que puede estudiar la convergencia directamente. Pero esos son casos muy especiales y la mayoría de las veces no vamos a poder. Entonces, en el ejemplo primero del caso de la suma geométrica, partimos con una motivación. Fíjate, partimos con esta. De 1 al infinito de un cuarto elevado a n. Y empezamos a hacer algunos trucos. Fíjate que la idea es deshacerse del símbolo de sumatoria. Recuerda que ese sub n aquí es la suma desde 1 hasta n de 1 sobre 4 elevado a n. Entonces la idea es hacerse la sumatoria. Y entonces todos estos trucos que hicimos 1 y 2 para deshacernos de la suma. Ahí ya no apareció la suma. Ahí llegamos a algo que no tiene que ver con la suma. Desapareció la sumatoria. Entonces, el truco anterior nos permitió hacer este cálculo. Bien, y ahora estudiamos el límite de eso. Y el límite existe y vale 1/3 en este caso. Ah, la serie converge. Después lo que hicimos fue generalizar esa idea. ¿Qué pasa si en vez de tener 1 sobre 4 tuviéramos 1 sobre s? El mismo truco que está hecho acá. 1 y 2. Aquí nuevamente expresamos S sub n en una fórmula que no depende de la sumatoria, no hay sumatoria. El cálculo del límite pasa por calcular el límite de algo, y ahí hay un análisis de cuándo ese límite va a tener sentido, una potencia. Y encontramos el valor del límite, que es la suma de la serie. Y entonces, estos dos ejemplos motivan el estudio de una serie particular que se llama esta, que es la geométrica. Uno dice, esta es la forma, si el término general tiene esta forma, constante por potencia de un número fijo, y estoy sumando, ese es una serie geométrica, y podemos saber rápidamente cuándo converge, cuándo diverge, y a dónde en el caso de que converge. Entonces la teoría dice que si lo que llamamos razón es menor que 1, va a converger en valor absoluto. Y si es mayor que 1, en valor absoluto, mayor o igual, diverge. Y en el caso que es menor que 1, converge a esto, si partimos de 0, y si partimos de algún valor, converge a esa expresión. ¿Ok? Entonces ese es el primer gran ejemplo en el cual nosotros podemos estudiar eficientemente la sucesión de sumas parciales. El otro gran ejemplo es el caso telescópico. ¿Ok? En el caso telescópico, la sucesión de sumas parciales, si nosotros tomamos la sucesión de sumas parciales aquí, también es posible obtener una fórmula que depende solo de n y no del símbolo de sumatoria. Suponemos 1 hasta n de a n menos a n más 1. Entonces, cuando nosotros desarrollamos, como algo que nosotros aprendimos en nuestro curso de álgebra, aquí nos va a quedar el primer término menos el último, más 1. Entonces, nuevamente desapareció el término de sumatoria, y por lo tanto, si queremos estudiar el límite, cuando esto se va al infinito, entonces habría que estudiar el límite de esto, porque este es constante. ¿Y qué es lo que dice la propiedad? Dice, la serie telescópica converge siempre y cuando esta parte tenga límite.
Si esa tiene límite. Si no tiene límite, no hay convergencia. Y en el caso que converge, el valor de la suma, que es el límite de la sucesión, es este. Ahí. Y en general, uno dice, ¿qué pasa si la suma en realidad no parte de 1, sino que parte de algún m? Bueno, vamos a tener a sub m menos este límite. Y si se está restando al revés, queda el límite, difiere por el signo, quedaría ahí. ¿Okay? Entonces, esos son los dos grandes ejemplos. Entonces uno dice, bueno, por supuesto, si la serie, si te la presentan en forma telescópica, está listo, pero en muchos casos no aparece como una diferencia. Uno se da cuenta que es una diferencia. Como en este ejemplo, uno dice, bueno, ¿cómo puedo saber si esta serie converge? Dice, mira, uno observa que esa expresión se puede expresar, se puede escribir como esa diferencia. Ya sea por descomposición en fracciones parciales, por ejemplo. Llegamos a que eso. Y eso es justo una diferencia de dos términos consecutivos. Esa diferencia, usando fracciones parciales, o sea, usando esa, es una diferencia de términos consecutivos, pero ¿de qué sucesión de esta? Entonces caemos en este caso. Es una telescópica entonces. Y entonces habría que preguntarse si la sucesión converge. Claro que converge. Esta converge. De hecho, converge a cero. Por lo tanto, el cálculo del límite, aquí está. El límite de esto es el límite de eso, que es 1, porque esto tiende a 0. Cuando n casi va a infinito o n sea infinito, como quieras decir. ¿Okay? Entonces tenemos esos son los dos ejemplos con los que hemos trabajado. Y en esos dos ejemplos es posible eliminar el símbolo de sumatoria. Por eso que podemos calcular. Pero creo que son los dos ejemplos, porque cualquier uno cambia el término general y ya el término de sumatoria ya no es posible eliminar el símbolo. Entonces uno tiene que buscar otra manera de mostrar si converge o no. Que es una manera indirecta, porque lo que acabamos de hacer es usando la definición de una manera directa. ¿Qué otra cosa más dijimos ayer? Mira, dijimos esto. Si la serie converge, entonces lo que está dentro debe tender a 0. Tiene límite y debe ser 0. Y la idea estaba acá. Si S sub n es la sucesión de sumas parciales, entonces ¿cómo uno obtiene un término sumando al anterior el último, ¿no? A este le sumamos el último. Y por lo tanto, este término es la diferencia de esos dos. Y si la sucesión S sub n tiene límite, entonces A sub n el límite es 0, ¿correcto? Pues pongámoslo acá. Digámoslo ahí, el cálculo, uno decimos, de cómo uno dice, acá uno dice, si converge. Si S sub n tiende a un número S, que es la suma, entonces, límite de A sub n es el límite de S sub n. ¿Okay? Aquí voy a colocar, pongámoslo, ese que está ahí, que en realidad es eso, ¿no? Límite de S sub n menos este límite de S sub n menos 1. Pero en ambos casos, el límite, ambas sucesiones, en la misma sucesión converge a S menos S, que es 0. El límite es 0, entonces. Entonces, si la serie converge, necesariamente, dice uno, el término que está dentro debe tender a 0. Por lo tanto, uno ocupa esa propiedad al revés, de la siguiente manera. Si lo que está dentro no tiende a 0 o no tiene límite, la serie no converge. O sea, se llama diverge. Ahora, ¿qué pasa si
Si el término general tiende a cero, ¿qué puedo decir de la serie? Ahí hay que empezar a trabajar, no es una equivalencia. Lo que dice el criterio es que si este término no tiende a cero, automáticamente la serie no tiene límite. Pero ¿qué pasa si tiende a cero? No sé. Si tiende a cero, ¿qué puedo decir de la convergencia de la serie? Hay que trabajar, eso es justamente lo que hay que mirar. Vamos a mostrar, estamos en el contexto de la clase de ayer, ejemplo donde la serie converge y la serie diverge con el término general tendiendo a cero. Así que el término general tendiendo a cero es un indicador para descartar. Si tiende a cero hay que empezar a trabajar. ¿Okay? Esto es el equivalente a cuando uno calcula límite de cálculo, en cálculo 1 calculaba límite y la expresión era 0 sobre 0. Eso se llama indeterminado, ¿no? Y uno no sabía si la sucesión, si quiero calcular el límite de esta función, de esta fracción, si quiero calcular el límite de cuando x tiende a, por ejemplo, y me da al reemplazar el valor de a 0 sobre 0, yo no tengo idea si tiene límite, si no tiene límite o cuánto vale. Hay que empezar a trabajar. Bueno, acá es lo mismo. Miramos el término general, si tiende a 0 hay que empezar a trabajar. No sé absolutamente nada. Si no tiende a 0, ya sé que diverge. Eso es lo que hay que tener presente. Bueno, y lo otro es, por ejemplo, la convergencia de esta serie, que la había hecho arriba. Entonces uno dice, mira, veamos el término general. Ah, el término general no tiende a 0, así que automáticamente diverge. No hay nada que hacer ahí. Nos sirve mucho esa serie para lo que queremos hacer. Y el álgebra de límites nos permite comprobar esta propiedad. Si la serie converge, si A sub n converge y B sub n converge, recuerda que si tienes dos sucesiones, tú puedes crear una tercera sucesión sumando los términos. Aquí estamos creando una tercera de esta manera. Lo que quiero decir acá, lo que dice la propiedad, es algo que recuerda que las series son una generalización de la sumatoria. Nosotros sabemos como propiedad de sumatoria esto. La propiedad de sumatoria que aprendimos en nuestro curso de álgebra dice que sumatoria desde 1 hasta n es, bueno, lo que nosotros sabemos, la sumatoria de 1 hasta n de A sub n más constante por la sumatoria de 1 hasta n B sub n. Y uno no lo probaba eso por inducción o de alguna manera, ¿correcto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿puedo hacer lo mismo groseramente si tuviera todos los términos? ¿Puedo hacer lo mismo si tuviera todo? Y la respuesta es no. Esa igualdad vale. Puedo hacer, el lado izquierdo lo puedo escribir, puedo separar en sumas de esta manera y sacar escalares fuera, siempre y cuando se puede, sí, solo sí, esta y esta convergen. Eso es lo que dice la propiedad. Convergen. Si eso ocurre, puedes hacer lo mismo como si fueran sumas finitas. Es eso lo que se está filmando. ¿Okay? Entonces, vuelvo a insistir, que si tú tienes una serie así, entonces si tienes una serie, por ejemplo, tomemos BC igual 1, si tengo una serie cuyo término general es una suma de fórmulas, uno estaría tentado a escribirlo así. Pero hay ejemplos de series que no son convergentes, pero que al sumar sí te queda convergente. Por lo tanto, esta igualdad no puede valer porque esto existe, porque recuerda que este es el límite, pero esto no existe. Entonces, y el ejemplo es el ejemplo que dice acá, el ejemplo que he hecho por aquí, ¿no? Por ejemplo, este. Tomemos A sub n esta sucesión. Esta sucesión no tiende a cero, cuando, por lo tanto, diverge. Y esta sucesión tampoco tiende a cero.
Por lo tanto, diverge. Entonces, pero sin embargo, si la sumo y formo la serie con la suma, al sumar término a término te queda 1 sobre 2n. Entonces, ¿qué? Si formo la serie, esta serie es convergente porque esta serie es esta serie. Y ya sabemos que esta serie geométrica converge. Converge un medio menor que 1. Entonces, aquí se da eso que está ahí. ¿Okay? Entonces, puedo separar la suma cuando sé que cada sumando existe. Eso es lo que estamos diciendo acá. Si este tipo si este existe y eso, yo puedo sumarlos y puedo separarlo de esta manera o al revés, da lo mismo. Pero si uno de ellos existe, los dos, no tengo derecho. Eso es lo que está diciendo la propiedad. Eso es lo que está diciendo esta observación. Bueno, y como para ir cerrando, mira, acá determine si la serie es divergente y estudie la convergencia. Aquí estamos usando la propiedad. ¿Qué puedo decir de la convergencia de esta serie? Aquí nos fijamos en el término general y el término general nos damos cuenta que el término general es una suma de dos sucesiones, que son las que están ahí. Entonces, si estudiamos separadamente la convergencia, si concluimos que cada uno de los sumandos converge, entonces el total, que es esa suma también. Y de hecho puedo separar la suma en dos. Entonces, este converge y ese converge porque son geométricas, ¿okay? Son series geométricas, que es lo único con la que hemos trabajado acá. Ahí está. Serie geométrica de razón en valor absoluto menor que 1. En consecuencia, uno dice, esta serie converge, y además puedo separar la serie en dos pedazos. Cada uno de los pedazos puedo encontrar el límite, así que encuentro la suma de esa serie va a ser el límite que se está indicando ahí. ¿Okay? Eso es el cálculo. Y nos queda pendiente esto, que lo voy a comentar justo hoy día. Y eso que está ahí. Digamos esto también lo comentamos ayer, así que lo podemos volver a comentar. Ya, entonces, si uno cambia el término general, entonces resulta poco práctico estudiar la convergencia de la serie por definición. Ya resulta poco práctico porque para muy poco a su n tú puedes encontrar una fórmula. ¿Okay? Entonces ahí tenemos que buscar una manera indirecta de poder establecer si esta sucesión converge. Y entonces empiezan a aparecer los criterios indirectos. El primero es el criterio de la integral. Ya habíamos dicho algo hasta aquí. Entonces, el criterio de la integral dice lo siguiente, dice, fíjate en la serie, tú tienes esta serie, por lo tanto tienes el término general, por lo tanto tienes la fórmula, aquí está la fórmula, ¿sí? Y en tu fórmula cambia n por x. Si esa fórmula tiene sentido como variable real. Cuando digo que tiene sentido, este criterio lo podemos aplicar o tiene sentido estudiar la correspondiente función. Aquí estamos diciendo a sub n en realidad es una fórmula de x. No siempre va a tener sentido. A sub n puede ser, por ejemplo, a sub n podría ser esto, ¿no? Menos 1 a la n sobre n factorial. Y entonces esto ¿tiene sentido cambiar n por x ahí? Uno dice f de x tendría que ser una función como esta, ¿no? Tendría que ser menos 1 a la x.
sobre x factorial. Bueno, x factorial podríamos dar algún sentido, pero menos 1 la x ya no, se nos echa a perder, ¿no? Aquí no tiene sentido, ¿no? Porque estamos cambiando la variable, con n tiene sentido porque n toma valores enteros, naturales, pero x ya no, aquí x tendría que ser mayor que 0. De hecho, con x igual a un medio carece de sentido, ¿no? No está definido eso. Entonces, lo que dice este criterio es que cuando tú al cambiar n por x, tiene sentido la fórmula como función real, para x mayor que 1, por ejemplo, ¿sí? Para x mayor que 1 si tú cambias, y para x mayor que 1 puedes empezar a ver si valen estas propiedades. Insisto, nosotros partimos con esta serie. Entonces, supongamos que tenga sentido como función real, dice uno. Ya, entonces, ¿qué pasa con la función real, la f de x? Si la f de x es positiva, decreciente y continua, lo que dice el criterio, dice que el estudio de la serie, esta serie, es equivalente a estudiar esta integral impropia. Entonces la teoría dice que esa serie converge si solo si la integral, o sea, lo que le ocurra a uno le va a ocurrir a la otra, indistintamente. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, nosotros llevamos ese problema a otro problema que supuestamente lo podemos resolver. ¿Ok? Ese es todo el cuento. Por supuesto que en el caso del criterio de la integral, nosotros estudiamos, y eso lo comenté ayer, así que estamos dentro de lo que hemos hablado ayer, nosotros estudiamos, analizamos la convergencia o divergencia de esta integral por definición de integral impropia de primera especie. ¿Eso qué significa? Para determinar la convergencia de esa integral impropia, calculamos la integral y tomamos el límite. Aquí está. De hecho, en este criterio, no es necesario saber propiamente la integral impropia, solamente observar que esta notación indica ese cálculo. Ese que está ahí. Recordad que nosotros, en el caso de integrales impropias, tenemos otros criterios, comparación y límite. Bueno, inspirado por eso, vamos a tener los mismos criterios para las series. Para las series van a haber criterios muy parecidos que para los que estudiamos para la integral impropia. Entonces, en este caso, si nosotros analizamos la integración, la convergencia o divergencia de la integral impropia, podemos concluir la de la serie. A ver si la próxima clase hacemos una idea para darnos una vuelta, demos una idea de por qué debería funcionar este criterio. ¿Eh? Entonces el ejemplo acá, o un ejemplo, sería esta serie. Estudiemos la convergencia de esta serie. ¿Converge o diverge? Ya, el término general es SUN. Entonces lo primero que uno hace es, cambiemos n por x. ¿Tiene sentido como función? Sí, ahí está. La x para x mayor o igual que 2. Muy bien. Así que, como cambiando la variable discreta por continua, tenemos que tiene sentido. Entonces vamos a estudiar la convergencia y la integral, pero antes de estudiar la convergencia, lo que hacemos es determinar si la función tiene las propiedades que se está indicando. ¿Cuáles son las propiedades del criterio? Tiene que ser continua, gratis. Tiene que ser positiva, lo es. Será decreciente, que es la parte como que más complicada. Bueno, lo que nosotros dijimos ayer es que hay varias formas de probar si una función es decreciente, y la manera que vamos a ocupar involucra derivadas. Entonces decimos, hagámoslo con derivadas, usando derivadas. Ya, usamos derivadas. ¿Qué significa? Que lo que está escrito en rojo acá, dice crecimiento equivalente a derivada positiva, decrecimiento equivalente a derivada negativa. Entonces lo que podemos hacer es aplicar directamente derivada a la función. F de x es igual a, voy a anotarlo así, porque así me resulta más práctico para derivar. Voy a colocar un medio ahí, y aquí vamos a colocar menos 1. Entonces calculemos la derivada, vale. F',
la derivada de la función, nos queda, bajamos el exponente, ¿cierto? Restamos 1. Logaritmo de x elevado a 1/2. Esto elevado a menos 2. Por la derivada de lo que está dentro de la expresión. Calculemos la derivada de lo que está dentro. Aquí este 1/2 me quedó chingado. Este es 1/2. Ahí. Por la derivada de lo que está dentro. Vamos a derivar el producto, que aquí queda logaritmo de x. Nosotros tenemos que comprobar que esa derivada es un número negativo. Para todo x a partir más x por 1/2 del logaritmo de x elevado a menos 1/2 por la derivada del logaritmo, por 1 sobre x. Ahí. ¿Qué es el álgebra ahora? Hagamos el álgebra y que nos va a quedar expresado de una manera bien. Nosotros podríamos haber ahorrado cálculo acá si nosotros observamos lo que escribí aquí, en verde, pero bueno, estamos haciendo el cálculo directo. Veamos acá, cancelemos algunos términos. Nosotros tenemos que mostrar que esto es negativo. Aquí bastaría probar que cada uno de los factores son positivos, ¿no? Con ese menos, el problema se arregla, pero leemos ahí, quedaría menos 1 por... aquí tenemos un cuadrado. Bueno, escribamos entonces ahora, aquí quedaría 1 sobre... ¿cuánto? X cuadrado, logaritmo de x. Ya. Paréntesis acá. Ese número es positivo. Aquí quedaría logaritmo de x. De hecho, acá lo que podemos hacer es factorizar por el logaritmo de x, ¿no? Aquí me equivoqué, ¿no? Ahí está. Menos 1/2. Entonces aquí quedaría, fíjate que lo que queda acá es esto, ¿no? Raíz de a más 1/2 de 1 por raíz de a, ¿correcto? Ahí. Y entonces esto, para hacer el álgebra, aquí quedaría, si nosotros sumamos a más 1, bueno, 2a partido por raíz de a, ¿correcto? ¿Sí? Ya, entonces copiamos eso directamente acá, pues, sacamos el álgebra al tiro. Entonces aquí quedaría 2a, o sea, 2 veces logaritmo de x elevado a 1/2 más 1 partido todo por logaritmo de x elevado a 1/2. Ya, y no es necesario seguir haciendo más álgebra porque ya comprobamos que esto es negativo, ¿no? Porque este término es positivo. Y todo esto es positivo. Y esto tiene sentido para x mayor o igual que 2. Donde estamos definiendo. Por lo tanto, la derivada es negativa. Luego, f es decreciente para x mayor que 2. En realidad es decreciente para x mayor que 1, ¿no? A la derecha de 1 el logaritmo es positivo. Pero para x mayor que 2, con seguridad. Todo funciona con seguridad. Entonces, como f es decreciente, vamos acá. Se cumplen las hipótesis. Se cumple la hipótesis del teorema del criterio de la integral. Entonces ahora nos olvidamos de la serie y estudiamos la integral impropia. Esta integral impropia. Ahí está. Ahora queremos determinar si esa integral impropia converge. Bueno, lo que hacemos por definición es decir, vamos a calcular una primitiva. Y de hecho, esa primitiva tiene, esa función tiene esta primitiva. Cálculo directo aquí. Así que la integral impropia, que es el límite, diverge. En consecuencia, la serie diverge. ¿Ya? En consecuencia, la serie diverge.
y el problema está resuelto. Ya, entonces si uno aplica este criterio, voy a terminar con esto, digámoslo acá. Si uno aplica este criterio, el criterio anterior, uno puede establecer este ejemplo, súper importante, lo tengo hecho aquí, aquí, aquí lo tengo, mira. Todos los otros ejemplos los vamos a ver mucho tiempo. Mostremos que esta serie converge si solo si P mayor que 1, y en caso contrario diverge. Entonces, nuevamente, uno dice, bueno, A sub n es 1 sobre n elevado a P, entonces es 1, es f de n, donde con f de x, 1 sobre x elevado a P. Y ahora habría que chequear que esta función tiene todas las propiedades para aplicar el teorema del criterio de la integral, es decir, es continua, es cierto, es positiva, y falta probar que es decreciente. Bueno, probemos que es decreciente. Este sea P en R, en realidad, cuando P es un número negativo, automáticamente, en realidad este criterio tiene sentido ser aplicado con P positivo. Voy a tomar P positivo, después expliquemos el criterio general, mira, pensemos que P es positivo, entonces calculamos la derivada de la función, y la derivada es esta, aquí está en azul, la derivada es negativa, porque el P es un número positivo y el X es mayor que 1. A pesar de que esta función tiene sentido, a pesar de que esta función tiene sentido para todo X distinto de 0, bueno, tomemos X mayor que 1, porque para que contenga el intervalo, quedémonos con el intervalo que contenga los naturales, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, dejemos ahí solamente. Entonces ahí la función es, la derivada negativa de la función es decreciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estudiar la convergencia de esta serie pasa por estudiar la convergencia integral. Pero resulta que esta integral ya la estudiamos. Esa ya la estudiamos. Aquí no. Lo estudiamos, ahí está, ¿no? Era una de las P integrales. Sabemos que si P es mayor que 1, la integral converge. Y si P es menor o igual que 1, diverge. Ya tenemos el estudio completo de esta. De esa integral. ¿Y cómo es que probamos ese integral? ¿Cómo hacemos el estudio? Acá está, pues si lo hicimos directamente aplicando la definición de límite, porque podemos calcular la integral. Y ahí deducimos eso que está ahí. Bueno, entonces, tomamos esto y lo agregamos aquí. Esta integral converge siempre y cuando P es mayor que 1. En consecuencia, la serie converge siempre y cuando pasa esto, que es lo que se está afirmando. Entonces nos dice, note, fíjate que en mi razonamiento, ¿dónde es el razonamiento? Termino con esto, de que el P era mayor que 0, aquí, ¿no? Si P es menor que 0, la serie no tiene ninguna gracia. ¿Por qué no tiene ninguna gracia? Porque esta que está acá, es esta que está ahí. Donde ese término, donde este número es positivo, porque P es negativo. Y esta diverge. ¿Por qué diverge? Porque el término general no tiende a 0, de hecho tiende a infinito. Esta diverge. Porque n elevado a menos p se va a más infinito. Así que si el p es negativo, esta 0 automáticamente diverge. Si el caso interesante es si p es positivo. Note además que aquí tenemos el primer ejemplo. Fíjate que esta serie diverge. Porque el p vale 1. Es la serie armónica. Y esta serie converge. Porque p vale 2. Y ambos términos tienden a 0. Por lo tanto, que un término, que una sucesión, que el término general de una sucesión tienda a 0, no me sirve para decidir si converge o diverge.
Lo que sí sé es que si el término general no tiende a cero, automáticamente diverge. Pero aquí tenemos el ejemplo claro de que eso de que ese criterio no es una equivalencia, sino todas las series serían fáciles de calcular. Bueno, eso sería. Dejémoslo hasta aquí. ¿Tiene alguna consulta, señor? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Bueno, sobre